Antes de comenzar haremos dos breves anuncios. El primero es la corrección de un error en nuestro relato anterior, el del metro. Es en la línea 2, en la línea azul donde ocurrieron los hechos, gracias a quienes amablemente nos hicieron notar el error. El segundo es que modificaremos los días de publicación. No hay domingo en que no nos falle la luz o el internet, por lo que estaremos con ustedes lunes, martes y jueves. Ahora sí, prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. La caseta de vigilancia solía tener dos amplios ventanales desde los cuales se podían apreciar dos vistas totalmente distintas aquella noche. Por un lado, el frente, la entrada del atrio de la iglesia, las altas rejas que en ese momento ya estaban cerradas, solo hacía falta salir a poner el candado. Por ese ventanal se podía ver la puesta de sol. Del otro lado había un cielo más que oscuro. Las nubes se habían apoderado del paisaje, lo habían pintado de gris. Ahí, una amplia calzada conducía hasta el pórtico de la iglesia. Los árboles agitaban sus ramas, se sacudían, las hojas secas en el suelo iban y venían. A esa hora, ese era un lugar bastante solitario, pero en esos momentos se sentía aún más vacío. Como encargado de la vigilancia, había un par de muchachos bajo mi mando, solo que esa tarde pidieron permiso para ausentarse. Pasaría la noche entera a solas, bueno, acompañado por el silencio eterno que guardan los santos. A pesar de que parecía que se soltaría una tormenta, el ambiente húmedo, las nubes cada vez más amenazantes, tardaron un buen rato en caer las primeras gotas de agua. Esperando que fuese una noche normal, como el 95% de todas las noches en ese lugar, saqué una pila de revistas usadas que justo esa tarde había comprado en un puesto de remate. En cualquier momento tendría que dar una vuelta por el predio para encender las luces de la entrada, las de la calzada y las que hay dispersas por todo el atrio, incluyendo la parte posterior de la iglesia, ahí donde había unas cuantas lápidas de entierros antiguos. Estuve posponiendo dicha tarea, arriesgándome a no poder lograrlo por la tormenta que se avecinaba. Entonces, alguien golpeó la puerta metálica de la caseta. En ese preciso momento yo estaba balanceándome sobre las patas posteriores de una silla, mirando una de las revistas. El súbito ruido me sobresaltó, me hizo perder el equilibrio y casi caer de espaldas. Después de los golpes, la puerta se abrió. Era una muchacha. Tan pronto como supo que yo había notado su presencia, ella descansó en el suelo un trozo de piedra que dificultosamente había cargado desde quién sabe dónde. Eran un par de manos de piedra, arrancadas o desprendidas de alguna estatua. Aquella mujer llevaba el rebozo sobre los hombros y envuelto alrededor de su cabeza, cubriéndose el rostro y sus ojos de la tierra que llevaba el viento. Lo único que escapaba del negro chal era su oscura cabellera que le llegaba a media espalda. «Lo encontré al fondo», dijo al tiempo en que desenredó la tela y me mostró una mirada penetrante. Quise ocultar las revistas que tenía en el escritorio, guardar compostura y entablar una conversación, pero las palabras no salían de mi boca. Su mirada me había cautivado, pero no solo era eso. Pensé que era muy tarde para estar en los terrenos de la iglesia, especialmente cuando las rejas de la entrada tenían casi una hora de haber sido cerradas.
Le di las gracias. Ella no me permitió hacer o decir nada después. Intentó cerrar la puerta, pero las manos de piedra lo impidieron. Estorbaban en la entrada. Acto seguido, esa mujer rodeó la caseta y caminó hacia la salida. Tardé en caer en cuentas de que no iría a ningún lado a menos que yo saliera con un juego de llaves en mano a quitar los candados de la reja. Cuando la vi desaparecer de mi vista a través del ventanal, me apresuré a buscar las llaves. Salí de la caseta tropezándome con las manos de piedra. De un momento a otro, ella se borró del paisaje. Miré en todas direcciones, especialmente hacia las rejas de salida, pero ella no estaba ahí ni en ningún otro lado. Estuve casi 40 minutos rondando la arboleda a un costado del atrio, esperando encontrarla por algún sitio. En 12 años que tenía cuidando las tierras de ese sitio, jamás había visto algo que no tuviera explicación. Es por eso que nunca pensé que se tratara de una aparición o algo parecido. Esa mujer se veía tan real que por un momento quise convencerme de que pudo haber sido mi imaginación. Pero las manos de piedra eran prueba de que alguien, minutos atrás, me había hecho una visita. Metí las manos en una mochila y me la eché al hombro derecho con cuidado. Probablemente la muchacha había regresado al sitio donde las había encontrado. Era difícil saber. Orientándome por las únicas palabras que salieron de su boca, fui al fondo. Ya había accionado los interruptores de la iluminación del sitio, solo que a diferencia de otras noches, las luces parpadeaban en ciertos puntos. El límite del terreno, detrás de la iglesia, era uno de ellos. Con el pesado bulto a mis espaldas, recorrí aquellos lugares donde me parecía que podría encontrar a la chica. Realmente me estaba guiando por mi intuición. Entonces vi el lugar brillar entre las sombras, una tumba recién colocada. La piedra se veía pulida, los ornamentos a su alrededor denotaban que se trataba de un entierro reciente. Hasta donde tenía entendido, no solo habían quedado prohibidos los entierros en ese sitio, los restos de todos aquellos que habían comprado un espacio habían sido reubicados. Esa iglesia había dejado de dar servicios religiosos y ahora ya solo se trataba de un sitio histórico, turístico. Esa tumba, a diferencia de todas las demás en ese pequeño cementerio, vaya que sí provocaba intranquilidad y miedo. Estaba custodiada por 6 estatuas, una de las cuales no tenía manos. En ese preciso instante sentí que algo se movía al interior de la bolsa que colgaba de mi hombro derecho. Parecía que una mano acariciaba mi espalda. Solté el asa y bajé la mochila. Miré en su interior. Además del trozo de piedra, había gusanos que se estremecían a su alrededor. Me tranquilizó un poco convencerme de que eso era lo que había sentido y no un par de dedos tocándome la espalda. Sobre la fría lápida coloqué el pedazo de piedra en forma de un par de manos haciendo oración. Al hacerlo, sentí una mirada proveniente de mi lado derecho. Al voltear, solo vi oscuridad. Mi imaginación me hizo pensar que aquella muchacha me observaba desde la penumbra. Apresuradamente volví a la caseta. Las primeras gotas de lluvia empezaron a caer espaciadamente por el atrio, sobre los caminos de piedra, sobre el pasto verde, sobre la tierra fresca. Cuando abrí la puerta, a mis pies encontré las manos de piedra nuevamente. Alguien
las había traído de vuelta. La mañana siguiente era de un lunes, el sitio permanecería cerrado. Un día como ese no merecía la visita de absolutamente nadie más que de los guardias de la mañana. Las manos de piedra se quedaron a un costado de la caseta de vigilancia, sobre un par de rocas que se cubrían de la luz del sol bajo la sombra de un frondoso árbol. Pasaron los días y nadie notó que esa tumba había sido desecrada, profanada y que llevaba varias noches al aire libre. Ni cuánto tiempo permaneció abierta antes de que alguien se diera cuenta. Por mi experiencia podría decir que no tenía más de una semana abierta, ya que un domingo antes había visitado la lápida para devolver un pedazo de estatua que una mujer envuelta en un rebozo me había entregado. No había registros entonces, nadie sabía qué estaba pasando, a quién le pertenecía esa tumba o cómo había sucedido todo. Muchas personas me hicieron toda clase de preguntas. Era lógico que el guardia tuviera información, pero en otras ocasiones, al igual que en esta, la noche había servido de escondite para que se cometieran ilícitos, en el atrio, en la iglesia o en el convento. Se cerró el caso antes de que se obtuvieran respuestas, especialmente para no llamar la atención de nadie. En lugares como este, así se solucionan los problemas, ignorándolos. Pensaron que la gente no tendría sus maneras de enterarse. No queda muy claro quién lo supo primero, pero el rumor se esparció y se tuvieron que cerrar indefinidamente las puertas del recinto. Según la gente del pueblo, ahí había una bruja enterrada. ¿Cómo tenían certeza de lo que estaban diciendo? Eso era desconocido. Pero ahora que la lápida había sido retirada de la tumba y el agujero estaba expuesto y sin restos en el interior, se dio por hecho que esa persona había escapado. Por más muerta que estuviera, los vecinos del recinto aseguraban que había una bruja recorriendo las calles de noche. Las teorías estaban bien alimentadas por espantosos hechos. ¿Quién, sin la ayuda de pesadas herramientas, había podido cargar la pesada plancha de piedra, es decir, la lápida, tantos metros hacia el oeste? Los vecinos se organizaron para no salir después de cierta hora, a no dejar a los niños jugando sin supervisión, a cerrar bien las casas, las ventanas. Esa semana aparecieron toda clase de amuletos a la entrada del sitio, listones rojos amarrados en las rejas, crucifijos, rosarios enroscados en las cadenas, candados que tenían que ser cortados con pinzas para poder entrar. De un día a otro pasé de tener un trabajo tranquilo a uno donde tenía que estar mirando por encima del hombro, encontrándome vecinos vigilantes asomándose al atrio, enfrentando alegatos que aseguraban que yo tenía algo que ver con lo que estaba sucediendo. Cabe mencionar que lo que estaba pasando en ese pueblo no era poca cosa. Eso sí, no estaba comprobado que la tumba vacía en la iglesia tuviera algo que ver. Alguien tocaba las puertas de las casas por la noche. Los vecinos asustados disparaban al cielo intentando ahuyentar los espectros, los espíritus, a la bruja. Una noche, una mujer falleció de un infarto asomada por la ventana. Cayó del balcón de cara.
Los que la encontraron especularon sobre su muerte. Seguro había visto a la bruja directamente a los ojos. Pero, y a todo esto, ¿quién era esa bruja y por qué todos estaban obsesionados con ella en particular? Y no con quién, en primer lugar, la había enterrado ahí. Un día llegaron todas las respuestas de golpe. Ese entierro lo hizo la diócesis local, y sí, lo hicieron dentro de tierra bendecida para curar el alma de aquella persona. En algún lugar había fotografías del entierro. La mujer que sepultaron bajo esa pesada plancha de piedra estaba envuelta en un rebozo que le cubría el rostro. La enterraron boca abajo y con las manos amarradas a la espalda. Era ni más ni menos quien aquella noche llevó a la caseta las manos de piedra. Por varias semanas se dejó de escuchar del tema. Poco a poco descendió hacia el olvido hasta que se hizo un macabro descubrimiento. Lejos de ahí, dentro de un mausoleo en el cementerio local, encontraron espantosas irregularidades. Fallo en decirte con detalle cómo encontraron el sitio, pero la familia estaba tan asustada con lo que vieron al abrir las puertas del recinto, que pidieron se hiciera la exhumación de un par de cuerpos que habitaban ese mausoleo. La historia recorrió cada rincón, cada casa, cada centro de reunión y la gente no tuvo de otra más que volver a encerrarse en sus casas. Encontraron a la bruja dentro del ataúd donde descansaba una de las abuelas de aquella conocida familia. 2 personas compartiendo el mismo cajón de madera. Una de ellas, la supuesta bruja, se veía bastante conservada, como si se hubiera metido a descansar. El rostro lo tenía cubierto, envuelto en un rebozo negro, y con sus brazos rodeaba los restos cadavéricos de aquella otra persona. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo haría? Probablemente para perturbarle el sueño eterno. Sin saber qué hacer o cómo hacerlo, se llevaron en un ataúd a la bruja, la sacaron en una camioneta y la llevaron a espaldas de la iglesia. Con una espantosa ceremonia celebrada de madrugada, santificaron su cuerpo, bendijeron el agujero y colocaron la pesada lápida encima después de meter el cuerpo. Las estatuas que rodearon la tumba eran santos encomendados a vigilar y a cuidar que no volviera a salir de su entierro. Pero, ¿qué garantizaba que aquellos monumentos de piedra pudieran hacer algo? Los meses que le siguieron a ese extraño suceso, las cosas parecieron volver a la normalidad. El acceso al recinto se abrió, pero el pequeño cementerio a espaldas de la iglesia quedó fuera de los límites permitidos para los visitantes. Se construyó un cerco de madera que escondiera de la vista la siniestra tumba de la bruja. Eso sucedió hace más de 15 años. Al día de hoy, la historia permanece en la mente de los habitantes, pero la tumba ya no más. Poco a poco fue cayendo en el olvido, hasta que un día ya no quedaba nada, ni flores, ni vasijas, ni cruces, solo la lápida en blanco que yace abrazada bajo una capa de crecida vegetación. Es como un jardín al que nuevamente hay acceso, a pesar de todo lo que se vivió décadas atrás. Como recordatorio, solo queda una estatua sin manos. Ya nadie tiene miedo de estar ahí, de acercarse. La gente piensa que si ya no se puede apreciar la tumba, seguramente ya no existe. Y lo más probable es que sea cierto, que la bruja se haya ido de ahí hace mucho tiempo. ¿Cómo saberlo? Es imposible. Pero si algún día te encuentras con una estatua sin manos en el atrio de una iglesia, pues déjame decirte que ya conoces la historia.
sin tener permiso para anunciar el sitio exacto donde sucedió. Sé que queda muy claro para algunos la referencia. Es un pueblo donde la iglesia y su amplio atrio son de los pocos atractivos turísticos que restan. Esta historia en realidad se cuenta por boca de varias personas, pero al adaptarla tuvimos que narrarla desde un único punto de vista, el del velador del lugar. Mandamos un agradecimiento a nuestra querida observadora Sofía Sánchez. Nos escuchamos pronto con un estreno, pero antes te dejo un par de recomendaciones para que tu noche esté llena de espantos. Alguien te observa en la oscuridad.